número 6 de inglés que lleva por título Present Simple Second Part. No olvidar, por favor, poner la fecha siempre. Hoy es Wednesday, the 24th of March, o sea, miércoles 24 de marzo. Poner la fecha, chicos, no olvidar, ahí arriba, siempre a la derecha. Recordar siempre que en la clase 6, ¿ya? Y el contenido de hoy día es el Present Simple Second Part, que es la continuación de la clase que hicimos el día lunes. Chicos, pregunta al curso. ¿Alguien recuerda lo que se hizo el lunes en la clase 1? Anybody? Come on, remembers. What did we do last class? ¿Alguien recuerda lo que se hizo en la primera clase, chicos? Vamos, cuarto B, wake up. A grandes rasgos, no hay para que entrar mucho en detalle. Para tomar el hilo. What did we do last class? Si esto es Present Simple Second Part, obviamente sería en la primera parte del Present Simple, pero ¿qué? Ok, examples of Present Simple, estoy de acuerdo, Ignacio, ya eso sí se vio. ¿Qué más? Correcto, vimos ejemplo del presente simple, ¿qué más? Hablamos de algo bastante específico del present simple. You asked us to explain the why of it. Yo les preguntaba, claro, el por qué ustedes daban ciertas respuestas de algo. ¿Se recuerdan más o menos específicamente lo que era eso? Que yo les cuestionaba por qué ponían tal cosa, por qué tal cosa y por qué tal cosa. Y los molesté mucho, pero se defendieron bastante bien. Por mientras vamos a cambiar el slide here. Esto. Ok, uso de vocal, si hablamos de vocales. Vamos sumando, todo suma, vamos sumando todo lo que recuerden. Ahí está. The rules of the present simple, reglas del presente simple, específicamente con algunas letras que tenían que ver con la O, con la N, con la S. Tenemos ideas, lluvia de ideas, chicos. Todo sirve, todo aporta lo que tenga que ver si piensan con la clase 1 de inglés, para retomar desde ahí. Hablamos de reglas, yo me voy a quedar con lo que dice José Tamás. Dijimos rules, unas reglas muy específicas, hablamos del presente simple. Y de hecho toda la clase se basó en esas reglas. Right? Que Antonia está por ahí dándole casi en el clavo, ¿ya? Porque esa clase obviamente va de la mano con la de hoy. Curso, entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy día? Objectives of the class. We are going to remember the use of S, ES and IES. Esto fue lo que se hizo en la clase 1. Recuerden las reglas que nombraban ahí ustedes en el chat. Las reglas de las S. Vamos a, obviamente, no es toda la clase reglas de las S, pero sí recordar más o menos el uso, ya cómo funcionaban las S, porque eso tenemos que saber para continuar con la clase de hoy. Entonces lo primero que vamos a hacer hoy día es just remember the use of S, ES and IES. Eso es lo primero, recordar las reglas. Posteriormente, cuando hayamos hecho eso, learn the use of negative form, ya vamos a trabajar la forma negativa del presente simple, y learn the use of interrogative form, y obviamente también el uso de la interrogativa del presente simple, y todo de la mano con práctica, practice over practice, porque ustedes lo que les decía el día lunes, la teoría, ok, está ahí, pero si no la practicamos, si no practicamos la teoría, lamentablemente no va a funcionar bastante bien. Así que vamos simplemente a comenzar la clase recordando algunas cositas de la clase 1, que es básicamente lo que está acá. Question: Do you remember S, ES, IES rules? ¿Ya? Esto es como el cuestionamiento que nos vamos a hacer para iniciar la clase. ¿Recuerda las reglas de las S? Y recordar también que las reglas de las S exclusivas con he, she, it. Eso es lo otro que tienen que recordar. Recuerden que todos los juegos de las S, por ejemplo, watch, watches, se le agrega ES, ¿ya? Cry queda cries, queda este cambio que se ve visualmente raro, pero ya vamos a recordar las reglas. Y read ni se toca el verbo, se le agrega una S nomás. Todos estos cambios, o se le agrega la S, o ES, o IES, es solo para he, she, and it. Solo para recordar reglas. Yo cuando veía un verbo, por ejemplo el verbo watch, lo primero que tenía que observar es que si el pronombre que estaba antes ya era he, she o it. Si era he, she o it, yo recordaba la regla 1, que me decía la regla 1, solo para recordar. Todos los verbos que terminan, lo voy a escribir en el chat, que terminaban en SH, CH, S,
Z, X o vocal, esa es la regla 1, que está en el chat escrita en las palabras. Todo verbo que terminaba en SH, CH, S, Z, X o vocal, y antes había un he, she o it, obviamente en presente simple, yo le agrego al verbo ES. Es lo que estamos trabajando en la clase 1. Simplemente lo que yo les decía en la clase 1, tienen que ser muy visuales, ver mucho el deletreo del verbo, ver cómo termina esta palabra, con qué letra termina la palabra. Y ahí yo aplico reglas. Entonces, resumen, si observo el verbo y termina en SH, CH, que es el caso que está acá, S, Z, X o vocal, yo al verbo le agrego una ES. Esa es la regla 1. En la regla número 2, solamente para recordar, había que ser muy visuales y ver la última letra del verbo, como se hace siempre. Aquí hay una Y, ¿ya? Pero para aplicar la regla, antes de la Y debería haber una consonante, la cual está ahí, ¿ya? Y final, consonante antes. Y lo voy a escribir acá en el chat. Entonces, es consonante. Eso va a una regla. Ahí me faltó el consonante. ¿Okay? Consonante. Entonces, tiene que estar el final de la palabra con una consonante, con una Y, perdón, la Y al final, y antes está la consonante. Eso es lo que es ser visuales, me refería yo con ustedes el otro día. Ser muy visuales. Veo el verbo, veo que termina en Y, y antes hay una consonante. ¿Qué pasa? Elimino la Y y queda así. Ya se reemplaza por IES y queda cries. También lo vimos el lunes. Y la regla 3, lo último que vimos, y la regla 3 era muy simple. Decía, todo verbo que no cumpla la regla 1 ni la regla 2, básicamente se le agrega una S. Pero lo importante acá es que ustedes recuerden, todo esto ocurre con he, she, it. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a trabajar hoy día, más o menos recordar un poquito el uso de las reglas. Obviamente, para empezar, después de este recordatorio, un pequeño ejercicio, chicos. Lo mismo que hicimos el lunes, simplemente para comenzar hoy día. Chicos, ¿cómo quedaría el verbo break si le tengo que aplicar la regla de las heces? Recuerden que esto está correcto, recuerden que esto va con un porqué. ¿Ya? ¿Por qué termina con eso? Porque queda con ES final. Sus respuestas están correctas. Pero necesito saber por qué. Ustedes lo terminan con ES. ¿Por qué queda el verbo terminado con ES? Recuerden que la respuesta era muy breve, precisa y concisa. Correcto, Ignacio. Because it ends in a vowel. Porque el verbo termina en vocal. ¿Y qué me dice la regla 1? Cuando el verbo termina en vocal, el verbo debería terminar con ES. Bien, Patricia, también. Correcto. Esa es la respuesta correcta. Good job. ¿Qué pasa con el segundo verbo? Branch. Visualicen el verbo y díganme cómo queda. Vean la terminación del verbo, las últimas letras del verbo. Y ahí tienen toda la respuesta. ¿Cómo queda y por qué? Simplemente estamos retomando lo que se hizo en la clase número 1. Branches, estoy de acuerdo, pero ¿por qué? Porque termina con CH. Y eso pertenece a la regla 1. Eso es, Ignacio. Good job. Ese tipo de respuestas son las buenas, bien precisas. Porque termina con CH y corresponde a la regla 1. Muy de acuerdo. Verbo 3, burn. El burn. Queda burns, muy de acuerdo. ¿Por qué motivo? La respuesta es correcta. Burns, lo que están escribiendo. Terminan consonante. Hay que ser más preciso, Ignacio. Estoy de acuerdo, termina en consonante, pero no me dejas claro. Burns porque termina en N. ¿Ya? ¿Y qué significa que termina en N? Al terminar con N, descarto la regla 1 y la regla 2. ¿Ya? Inmediatamente al terminar con N, descarto las dos primeras reglas. Y queda la regla 3, correcto. Y la regla 3 simplemente es agregar ese. El verbo buzz, que es como vibrar. Buzz. El sonido z, ¿cómo quedaría ese? Buzz. Recuerden, la clave de esto es ver la letra final. O las dos letras finales. Depende del caso. Me quedo con la de Ignacio. Buses. ¿Por qué? Es regla 1. ¿Por qué Millaray es regla 1? Porque tiene Z al final. Correcto. Well done. Siguiente. Calculate. Solo estamos recordando la clase 1, chicos.
Calculate. Perfecto. Calculates. ¿Por qué queda calculates? ¿Por qué termina con ES? Porque termina con vocal y eso corresponde a la regla 1. Yes. Siguiente. Call. Queda calls. Muy de acuerdo. ¿Por qué? Termina en consonante, que es una L, sí, pero necesito un poquito más allá. Bueno, ahí solamente basta con identificar la última letra. Exacto, regla 3. ¿Por qué regla 3? Porque el verbo termina con L, ¿ya? Y la L no pertenece ni a la regla 1, tampoco pertenece a la regla 2. Entonces queda como la regla 3, que simplemente me dice que agrego S, ¿ya? Seguimos con el camp, el siguiente acá, camp. Queda comes. Comes porque es la regla 3. ¿Por qué yo descarté la 1 y la 2? Porque vi que termina con la letra P. Y la P no está ni en la regla 1 ni en la regla 2. El último, carry. Aquí los quiero pillar. Y una buena explicación de por qué es carry. Y por qué el verbo quedaría como quedará. Ya, perfecto. Queda carries como dice Ignacio. Está correcto. El por qué me interesa. Esta respuesta correcta ya es carries. Porque está la Y al final. Algo hay que agregarle a eso más José Tomás. Correcto, termina con Y. Pero hay que agregarle algo más. Carries, porque tiene una consonante antes de la Y. Listo, ahí está Jaime, good job, well done. Mirai tiene una consonante, claro, antes de la Y. Eso es lo que falta para hacerlo completo. Profesor, termina en Y y antes hay consonante. Y por ende queda carries. ¿Ok? Las reglas están en el PPT de ayer, pero si nos queda tiempo hoy día en la clase, Ignacio, las puedo decir de nuevo, sin ningún problema, ¿ya? Pero están en el PPT que les envié ayer. Ahí están bien escritas y bien como detalladas y bien ahí bien hechas, ¿ya? Por si acaso. Ya chicos, entonces esto fue básicamente lo que se hizo en la clase 1. Simplemente lo que hicimos fue recordar hoy día, antes de comenzar lo de hoy día, las reglas de las S. Al parecer las recuerdan bastante bien, así que very good job, well done. Vámonos hoy día, chicos. Eso que hicimos nosotros con las S era todo lo que es la parte afirmativa del presente simple, el juego de las S. Ahora, ¿qué nos entra a la cancha? La forma negativa. Mucha información, but it's very, very easy. Acá, chicos, la parte difícil del presente simple ya la pasamos, que eran las S. Vuelvo para atrás. Esta es la parte difícil del presente simple, las reglas de las S. Porque ahora, yo para trabajar la negación, por ejemplo, afirmaciones, yo juego fútbol, yo escucho música, ella baila mucho, ya presente. Y yo para decir, por ejemplo, yo no juego fútbol, ella no escucha música, simplemente yo tengo que aprender dos palabritas, solamente dos, que me dan la negación, ¿ya? Que una palabra es don't, ya que la traduzco como no, don't, que se va a utilizar con los pronombres I, you, we and they. Y eso nunca, jamás va a cambiar. Nunca va a cambiar. Estos cuatro van a trabajar siempre con don't. ¿Ok? Y he, she, it, como saben bien que son especiales, ellos van a trabajar con doesn't. Y son las únicas dos palabras que ustedes tienen que recordar para trabajar la negación del presente simple. ¿Ya? Con estos cuatro trabaja don't. Y fíjense acá arriba, que yo lo puedo escribir de dos maneras. Lo puedo escribir do not o don't. Yo siempre recomiendo, chicos, que hagan la contracción. Escríbanlo así. ¿Ya? Si lo escriben así, está bien. Pero acostúmbrense a contraerlo. Y el don't es para I, you, we and they, como le estaba diciendo. Y el doesn't funciona para he, she, it. Y eso es lo único que tienen que saber. Y súper importante. Lean acá abajo, miren. Dice, important to remember. Every time you use the auxiliaries don't or doesn't, never, ever put s, es, ies to the verb. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes cuando ocupen el don't o el doesn't,
el verbo que va al lado, ya fíjense que siempre va el don't y al lado un verbo. Doesn't al lado un verbo. Doesn't al lado un verbo. Don't al lado un verbo. Jamás, chicos, y esto por favor anoten, si tienen el cuaderno ahí, busquen un destacador o un plumón o una témpera para que escriban con el dedo. Chicos, cuando ocupen el don't o el doesn't, el verbo que va al lado, o sea, el que sigue, nunca jamás se conjuga. Nunca. No se toca, va a quedar siempre igual. Fíjense, acá hay un she, pero el verbo queda igual. Acá hay un he y el verbo queda igual, no se le aplican eses, ¿ya? Cuando ocupo el don't o el doesn't, el verbo queda siempre igual. Veamos contraste. Fíjense acá. La primera, bueno, dice I go to the cinema, yo voy al cine. Y acá digo I don't go to the cinema, yo no voy al cine. ¿Ya? Ahí el verbo no cambia ni acá ni acá. Pero acá, nosotros cuando estamos hablando en presente simple con she, recuerden que aplicábamos las eses, todas las reglas de las eses. She goes to the cinema. Hay que aplicar las eses porque está en afirmativo, presente afirmativo y tiene el she. Ahora, cuando va al negativo, fíjense, she doesn't go, se fueron las eses, ¿ya? To the cinema. Entonces, chicos, tienen que recordar, cuando ocupo el don't o cuando ocupo el doesn't, el verbo que va a seguir al lado nunca se conjuga, por favor, nunca se conjuga. Yo no quiero ver esto. Voy a tomar este ejemplo que está acá, el segundo, ¿ya? El tercero, y no quiero ver esto. En ninguna prueba, por favor, chicos, si no, no nos vamos a llevar bien. ¿Ya? Eso que puse ahí, he doesn't goes, está malísimo. ¿Ya? Chicos, ¿por qué está malísimo? ¿Quién me puede explicar ahí en el chat por qué eso está malísimo? El he doesn't goes. Demos una explicación bien clara con eso. Porque eso está pésimo. He doesn't goes. Porque eso está muy mal. Si alguien me responde eso, debería llamarle hasta el apoderado. I think. That was a joke. Porque no se ocupa la regla de las heces en lo negativo. Correcto, ahí tengo una forma de explicarlo. En todo lo que es negativo no entra conjugación de verbos, o sea, no entra la regla de las heces. Una forma de explicarlo bien. Correcto, Jaime, me sirve tu explicación. ¿Alguien tiene otra explicación de por qué está malo? Porque lo de Jaime está bueno. En la negación no se conjugan verbos. En la negación no se ocupan heces. Si nos quedamos con esa, ni un problema. Perfecto. Nos quedamos con la explicación de Jaime y estoy muy de acuerdo. Entonces, en la negación nunca se ocupan las reglas de las heces. No se conjuga ningún verbo. ¿Ya? Recuerden eso, lo importante de esta lámina. Recordar que don't es con I, you, we and they y doesn't con he, she, it. Y el verbo que va al lado nunca se conjuga. ¿Ya? Practiquemos un poco, chicos. Vamos al chat. Let's practice. Choose the right option. Don't or doesn't. Acá simplemente tenemos que coger don't o doesn't. Nada más. Chicos, ¿cómo quedaría la 1? ¿Con don't o con doesn't? What do you think? Don't. Ahí falta la apóstrofe, Ignacio. La apóstrofe, no olviden la apóstrofe. Si estamos contrayendo, necesitamos apóstrofes. Don't, dice la Mirai, dice Antonio, dice Ignacio. Es don't. Y estoy de acuerdo. ¿Y por qué don't? Porque don't aplica con I, you, we and they. Perfecto. Eso es don't. Entonces quedaría I don't like chicken. Perfecto. ¿Cómo quedaría la segunda? My sister. Y este me interesa que me digan el por qué. ¿Ya? Estoy de acuerdo, Miaray. ¿Por qué? ¿Por qué tienen la certeza que es doesn't? Porque es she. Perfecto. Listo. Me agarro de lo que dice Miaray y yo digo, es doesn't. ¿Por qué? Porque doesn't funciona con he, she, it. Right, good job. Siguiente, you. En algunas simplemente les voy a preguntar por qué. En esta no les voy a preguntar por qué. You, ¿cómo queda you? You don't, correcto. You don't buy apples. You don't buy apples. Muy de acuerdo. Siguiente, chicos, ¿cómo quedaría esta? The dog bark, que es ladrar.
Vamos, ¿cómo quedaría the dog? ¿Por qué? Aquí tengo que preguntarles por qué. ¿Por qué doesn't? Porque es, bueno, si uno a veces le entra mucho cariño al perro, le dice, lo trata como humano, como he, pero técnicamente es it, como dice la Miarai, porque es un animal, ya se toma como animal, objeto o cosa, y eso se reemplaza por it. Y la regla me dice, he, she, it, va con doesn't. Yes. ¿Qué haría? The dog doesn't bark. Siguiente, my mom. Claro, es doesn't porque es she. My mom doesn't read comics. My mom doesn't read comics. ¿Por qué doesn't? Porque es she. Well done. Acá mucho ojo. An and I. An and I. ¿Por qué don't, Antonia? ¿Por qué tiene la certeza que don't? Porque es we, ¿ya? Porque habla de Ana y yo. Somos dos personas, o sea, inmediatamente pasa a ser plural. Y eso sería we. Y we, sabemos que I, you, we and they trabajan con don't. Entonces queda Anne and I don't go to school. Siguiente. Cows. Todos están diciendo doesn't. ¿Por qué me están diciendo que doesn't? Justifiquen su respuesta, por favor. Porque es it. ¿De qué estamos hablando acá? ¿Cuál es la traducción de cows? Primero que todo. Vacas. ¿Es singular o plural, chicos? Es plural. So, ¿qué pasa con los plurales? Las vacas. Entonces hablo de ellas. Y ahí alguien lo dijo antes, es they. Entonces, ¿cómo queda si es they? Recuerden que he, she, it, it doesn't. Pero aquí hablamos de they. Don't. Ojo ahí con al momento de transformar. Es importante, chicos, cuando ya entramos al juego de aplicar ese o el don't o el does en lo que estamos trabajando, es identificar bien el sujeto. ¿Ya? Y acá lo identificaron bien. Dijeron que era nosotros porque eran dos personas. Y acá vacas. ¿Ok? No hablo de una vaca. Si fuese una, sería it. ¿Ya? Ahí estaríamos de acuerdo con el doesn't. Pero como es más de una, es plural, inmediatamente va a ser they. ¿Ya? Entonces, ellos se trabaja con don't. Abajo, they. Don't porque es they. Ahí estábamos esto. Fíjense que tienen que chequear que algunas oraciones tienen el pronombre listo. Ahí está el I, el you y el they acá. Pero no siempre está el pronombre listo. Cuando está el pronombre listo, es fácil. Se tiro que es don't o doesn't o aplico ese si es afirmativo. ¿Ok? Pero a veces no está. Se esconde como en cows. El que sigue, chicos, my cat. Recuerden que transformarlo a pronombre, perfecto, mira, eso es. Transformarlo a pronombre, para mí no es un paso perdido, ya no es hacerlo más lento, es asegurar mi respuesta. My cat, mi gato, un animal singular, lo reemplazo por it, como están diciendo en el chat, ¿ok? Entonces it trabaja con doesn't. Entonces queda my cat doesn't chase mice, ¿ok? Siguiente, her friend. Her friend. ¿Por qué? Recuerden que estoy buscando el por qué. ¿Por qué es your friend? Ahí dicen doesn't. Porque es she o también podría ser he, porque habla de su amiga o su amigo, podría ser él o ella, pero da lo mismo, porque sería he o she, que es básicamente es exactamente lo mismo y claramente es doesn't, porque he, she, it funcionan con doesn't. Perfecto. This man. Doesn't porque es he, correcto. ¿Qué haría? This man doesn't smoke. Perfecto, good job. Okay, very good. And finally, ahí está, Elite está ahí entregado, ya no hizo nada, no se escondió, simplemente salió a la cancha sin esconderse. It. Y ahí simplemente va esta respuesta, no les voy a preguntar por qué, porque ahí está. It doesn't run very fast. Very good job. Sean visuales, chicos. Miren lo que está acá. Siempre lo que está después es un verbo. Y todos están sin conjugar. Like no está con S. Eat no lleva S. Buy, bark, read, go, live, play, chase, speak, smoke and run. Ninguno está conjugado.
¿Y por qué no están conjugados? Por lo que vimos anteriormente. Y dijo su compañero por ahí bien claro. Cuando es negación, o sea, cuando ocupo don't o doesn't, el verbo que sigue jamás se va a conjugar. Siempre va a quedar igual como está ahí. ¿Ya? Seguimos. Let's practice to complete the following sentences using don't or doesn't. Y aquí, chicos, se complica un poquito más el tema. Ya se complica más porque acá este es el típico ejercicio, chicos, que van a ver ustedes en sus evaluaciones. Tengo el verbo entre paréntesis, ¿ya? El verbo entre paréntesis, ¿ya? Es simplemente para que juguemos a escoger don't o doesn't y esta vez le vamos a agregar el verbo del paréntesis, ¿ya? Pero como sabemos, siempre es negativo. Ustedes verán cómo poner el verbo que está acá, ¿ya? Fíjense la primera. Dice, she doesn't drink coffee in the morning. Ese es el ejemplo. Visualicen el segundo y díganme cómo quedaría solamente lo que habría que escribir acá. No copien toda la oración. Solo lo que habría que escribir acá. Solo lo que hay que escribir acá. No copien toda la oración. ¿Cómo quedaría eso? Completo. Completo. Esta vez, Millaray y Antonia, hay que agregarle el verbo. Esta vez hay que agregar el verbo. I don't play. Ahí está. I don't play. Esa es la respuesta que quiero. I don't play. ¿Ya? Incluso el I estaría de más, porque nosotros buscamos lo que está acá nomás. Perfecto. Eso no les voy a preguntar mucho porque ahí está el pronombre entregado. Chicos, number 3. ¿Cómo quedaría la 3? Visualicen y escriban solamente la respuesta correcta. Benjamín con el verbo al lado. Eso. Me están diciendo que doesn't dance. ¿Ya? Identifiquemos sujeto. ¿Ya? Vean el sujeto. Dice my friend John. ¿Ya? Eso, ¿por qué lo reemplazaría yo a esto, chicos? My friend John. Por he. Entonces, correcto, es doesn't. Ojo ahí el deletreo, Vicente. Lo escribiste el deletreo. Escribiste doesn't, el deletreo. Y correcto, es doesn't, porque esto lo reemplaza por he. Y el verbo no se conjuga. Así que bien, doesn't dance. Buen trabajo, chicos. Pensé que ahí caerían. ¿Cómo quedaría el número 4? Doesn't work. ¿Y por qué tengo la certeza de que es doesn't? Y no es don't. Porque es he. Hablo de my father, que es he. Y he, she o it trabajan con doesn't. Escribo doesn't. Y la regla dice, cuando escribo don't o doesn't, el verbo nunca se conjuga. Así que, correcto. Doesn't work. Number 5. Steve and Claudia. Anthony dice don't go. ¿Por qué tienen la certeza de que es don't go? ¿Por qué saben que es don't? Porque es they, ¿ok? Habla de Steve and Claudia. Habla de dos personas, o sea, habla de ellos, o sea, they. Y they trabaja con don't. Buen trabajo. 6. My dog. My dog doesn't eat. ¿Ya? My dog doesn't. Ignacio, el verbo al lado. Vicente es doesn't. Trata de captar el porqué. Ignacio, doesn't y el verbo al lado. Doesn't eat. Porque estamos jugando ahora a ocupar el auxiliar don't o doesn't y acostumbrarnos que cuando escribo don't o doesn't, el verbo que está al lado no se conjuga. ¿Ya? Exacto. Como es my dog, mi perro, se toma como la regla de objeto, animal o cosa y singular. O sea, se reemplaza por it. It trabaja con doesn't. Entonces queda my dog doesn't eat after 9 in the evening. Correcto. Número 7. Your friends. Visualicen. Your friends don't read. ¿Por qué Antonia dice que es don't y no es doesn't? Porque es they. Well done, good job. Porque hablo de tus amigos, o sea, hablo de ellos. Hablo de ellos, o sea, hablo de they. Y they trabaja con don't. Entonces, your friends don't read misery books. Correcto. Number 8. Her mom doesn't like. Recuerda, Antonia, dime por qué, o Ignacio, ¿por qué están tan seguros de que doesn't? ¿Qué les da la respuesta de esto? Exacto, porque identifico, chicos, eso es tan simple. Hay que identificar el sujeto. En este caso es her mom, su mamá.
lo reemplazo por el pronombre abajo. Si tengo un cuadernito, lo escribo abajo acá, she, ¿ya? Y she trabaja con do, no doesn't, con doesn't, ¿ok? Her mom doesn't. Y el verbo que va al lado del doesn't o el don't jamás se conjuga. Entonces, her mom doesn't like to watch horror movies. Y la número 9, my grandparents don't sleep. Porque tienen la certeza de que es they, porque es they, dice el Antonio automáticamente. La respuesta y el because automáticamente. Y así vamos jugando. ¿Se dan cuenta? Lo que yo evito cuando doy inmediatamente el por qué, evito el cuestionamiento del teacher. Lo hicieron bastante bien, chicos, lo captaron súper rápido. Recuerden muy bien entonces, lo que tienen que recordar, el don't, ¿con qué pronombres trabaja? I, you, we and they. El doesn't, ¿con qué pronombres trabaja? He, she and it. Eso es lo primero. Y lo segundo hay que recordar, cuando ocupo don't o ocupo el doesn't, el verbo que sigue al lado nunca se conjuga, nunca lleva eses. Never, ever. Recordar también que las eses son exclusivas para la afirmación, ¿ya? Cuando digo que las cosas sí están pasando. En la negación, las eses desaparecen. Muy bien. Vamos a la pregunta. How do we use the interrogative form of present simple? ¿Cómo yo creo la pregunta en presente simple? Porque llevamos dos cosas. Tú escuchas música, ¿ya? Ya tenemos la segunda. Tú no escuchas música, que era la afirmación y la negación. Eso lo tenemos listo en el bolsillo trabajado. Ahora hay que hacer la pregunta. ¿Escuchas tu música? ¿O tú escuchas música? Ahora, ¿cómo se hace la pregunta? Ya, ¿cómo armamos pregunta acá, chicos? Fíjense, it's not big deal. Simplemente, yo lo que tengo que visualizar, aquí están mis pronombres. Fíjense, aquí están mis pronombres. El I, you, we, and they. He, she, it. ¿Ok? Fíjense que el I, you, we, and they van a trabajar con el do. ¿Ok? Con do. Y el he, she, it van a trabajar con does. ¿Ya? Y el orden de la pregunta, chicos, es así. Primero se escribe el do o se escribe el does. ¿Ya? ¿Cómo sé cuál es cuál? Voy a saber cuál es do o cuándo es do o cuándo es does cuando yo sepa cuál es el pronombre que está al lado. ¿Ya? Yo identifico el pronombre, ¿ya? A quién le voy a hacer la pregunta y ahí escojo si es do o does. Eso obviamente lo llevo a la práctica y vamos a entenderlo quizás mejor. Pero un tema de estructura, fíjense acá arriba. Do o does más sujeto más verbo. Visualicen el verbo. Tampoco lleva eses. Tampoco lleva S. Las S desaparecieron, ¿ya? Las S son exclusivas para la afirmación. Y eso lo dice acá abajo. Important to remember. Every time you use the auxiliaries do or does, never put s, es, I, es to the verb. Lo mismo que en la negación. Entonces, si hago un resumen grande, cuando la oración es negativa o es interrogativa, las S desaparecen. No existen. Eso también deberían copiarlo por ahí. Repito, cuando la oración es negativa o es interrogative o interrogativa, las S desaparecen. ¿Ya? Entonces, para armar una pregunta, simplemente yo tengo que saber si es do o does y depende del pronombre que está después. ¿Ya? Y el verbo no se conjuga. Y el resto que viene simplemente es complemento a la oración. ¿Ya? Entonces, apliquemos un poquito esto. ¿Ya? Simplemente recordar. I, you, we and they, estos cuatro van con do. And he, she, it trabajan con does y el verbo no se conjuga después. Ahora tenemos que aprender el orden simplemente, ¿ok? Primer ejercicio. Acá, fíjense, let's practice 3. Complete the questions with do or does. Acá tenemos que escribir acá si es do o does, ¿ok? Vamos trabajando. Chicos, la 1 es does. Acá la tengo re clara y no está difícil porque si se dan cuenta, el pronombre, siempre lo que va a estar después va a ser el pronombre o quien ejecuta la acción va a estar ahí. Ya, yo tengo que identificarlo. En este caso dice she y no está escondido como se esconde a veces. Dice she. El profe me dijo que he, she, it van con does. Entonces acaba el does. Y queda does she take her dog for a walk in the morning? ¿Ya? El resto de la oración ya da lo mismo, eso puede ser cualquier cosa. Pero me interesan las tres primeras palabras. Does, she, y aquí está el verbo. Take, sin eses. ¿Ok? Number 2. Visualicen
para yo saber si es do o does, correcto, do o does, Vicente, estamos el don't queda fuera acá en esta etapa porque estamos en la pregunta. Does your friend Paul? Nos quedamos con do o con does, you tell me. Pero quiero saber aquí ya. Antonia me dijo una respuesta y un porqué. Entonces voy para donde ella porque me dijo la respuesta y un porqué. Me dice que es does porque puede ser he o she. Voy a chequear si puede ser he o she. ¿Cuál es el sujeto acá? Your friend Paul. Tu amigo Paul. ¿Ya? Tu amigo Paul es he, ¿ok? Es he. Entonces, he trabaja con does. Entonces, does your friend Paul work in the shop over there? Correcto, es does. ¿Por qué es does? Voy a ser bien majadero repetitivo. Porque es does. Porque tu amigo Paul lo reemplazó por he. Y he trabaja con does. Y fíjense, el verbo tampoco lleva S. Porque nunca más las S en negativo ni interrogativo. What about number 3, guys? What do you think? Tengo un does y tengo dos do. Ya, because it's they. Entonces, si es they, ¿con cuál trabajo? Con do, correcto. Recuerden que el they trabaja con do. He, she, it son exclusivos para el does. I, you, we, and they, que es el caso acá, trabajan con do. Entonces queda, do they know the answers to the exam? Y el verbo tampoco se conjuga. Do they know? Número 4. What do you think about number 4? Visualicen el sujeto. Y ahí yo puedo recién ver si es do o does. ¿Cuál es el sujeto? Aquí. Ahí está el sujeto. Me dices do porque es they. Correcto, Jaime. Es do. Es do. ¿Ya? ¿Por qué es do? Porque habla de tus padres. O sea, habla de ellos. O sea, habla de they. Así que correcto. Es do your parents know that you smoke. ¿Ya? Pero aquí no interesa el do, el sujeto que sería your parents, que al transformarlo en pronombre quedaría they, y el verbo sin conjugar. Correcto. Number 5. ¿Por qué es does, Ignacio? Necesito saber por qué es does. Does es porque es he. Right, that's the right answer. Claro, es pregunta, estamos de acuerdo, Juan, estamos de acuerdo, pero aquí hablamos de Bill, el que, como dicen ustedes, Bill el que la lleva, ¿ok? Bill, que es el sujeto, el pronombre acá, lo vamos a reemplazar por he. Y he, she o it trabajan con does. Entonces queda, does Bill teach maths? What about number 6? Come on. Right answer. Ok, do you, perfecto, do you, ese es un clásico, el do you like sports, do you like to the coast in summer, ¿ya? El do you clásico. ¿Por qué do? Profesor, es obvio, porque está el you y you trabaja con do. Perfect, good job. No, ahí no les puedo cuestionar nada porque está el pronombre ahí mismo, igual como en el de abajo. Número 7, chicos, ¿cómo quedaría? Does, yes, correcto. Y no les puedo preguntar nada porque ahí está el it. Ahí está el pronombre entregado. ¿Ya? Entonces, it, sé que it trabaja con does. Entonces, does it rain very often in Ireland? ¿Qué? ¿Llueve seguido en Irlanda? Correcto, es does. Acá lo importante es recordar esto, chicos. La estructura. ¿Ya? Primero va el do o el does. Después va el pronombre o el sujeto, si que no está transformado, y el verbo sin conjugar. Y el resto es la continuación de la oración, nomás que eso es relativo a la oración. ¿Ya? Pero lo importante es identificar do o does. Eso es lo importante. ¿Ya? Es súper importante identificar do o does en este juego. Ahora, a mí cuando me hacen una pregunta, me preguntan, por ejemplo, do you swim? Do we sleep? Do they eat? Does he swim? Does he sleep? She sleep? Does it eat? Yo respondo bien brevemente. Fíjense. Do you swim? ¿Tú nadas? Me están preguntando a mí.
tú nadas directamente a mí. ¿Tú nadas? Y yo respondo cortito. Yes, I do. Y si no, no, I don't. ¿Okay? Son respuestas cortas. Por ejemplo, si le preguntan a él, ¿does he swim? Él nada. Le preguntan, no sé, me preguntan por mi hermano. ¿Él nada? Yes, he does. No, he doesn't. Pero fíjense que es lo mismo. Estamos jugando con el don't o el doesn't o el do o el does y todo se mezcla y cuando hacen una pregunta yo tengo que responder algo. Fíjense, do we sleep es lo mismo. El do, el pronombre y el verbo sin conjugar. Le están preguntando, do we sleep? ¿Dormimos? Yes, we do. Sí, lo hicimos. We do. ¿Ya? El we do. Resumen general. You, we, they and I van siempre con el do, ¿ya? O el don't, si fuese negativo, ¿ya? Y el resto, he, she, it, van con does o con doesn't, si es negativo o positivo pregunta, ¿ya? Hay que tener mucho ojo ahí, chicos, esto es muy esto es práctica, esto es pura práctica para poder responder esto, ¿ya? Entonces, si yo le pregunto acá en el chat a ustedes, do you like ¿cómo me lo responderían, chicos, eso? En respuesta corta. Le estoy preguntando a ustedes directamente. ¿Cómo lo responderían en base con esta estructura que, bueno, no tiene, le estoy diciendo directa a ustedes? Yes, I do, dice Antonia, correcto. Esa es la respuesta corta. Yes, I do. ¿Ok? Yes, I do. Y si no me gustara, ¿cómo lo respondería? No, coma, I don't. No, coma, I don't. ¿Ok? Yes, I do. No, I don't. Eso, generalmente las preguntas van directa a uno. Van directa a uno. Do you like sports? Yes, I do. No, I don't. Do you like eating young food? No, I don't. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo me responden eso? Respuestas cortas. Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. No, I don't. Perfecto. Es el juego. Yes, I do. No, I don't. Enfoquémonos en I do, I don't. Estamos jugando con eso. Yes, I do. No, I don't. Estamos trabajando con preguntas y respuestas cortas. ¿Ya? Llevémoslo esto al ejercicio. ¿Ya? No recuerdo mucho si tengo ejercicios de esto, pero si no, tenemos un chat hermoso ahí para trabajar con exercises. Ya, chicos, fíjense esto. Estos son respuestas reales de ustedes, ya, reales, ya, no quiero que sean mentirosos acá. ¿Okay? Dice, let's practice 4. Write short answers to these questions. Pueden responder yes I do, no I don't, yes she does, or no she doesn't. Entonces, chicos, le hago la primera pregunta. Y quiero ver cómo responden esto. Does your mother like chocolate? ¿Cómo respondo esto en forma corta? Eso quiero saber si lo saben lograr. Does your mother like chocolate? Las comas, siempre es yes, coma, y viene algo al lado. Yes, coma, como ahí lo hizo Antonio. Yes, she does. Vamos. Bueno, ¿a quién no le gusta el chocolate? It's like a very easy question. Yes, she does, correcto. No, el chocolate is awesome. Ok. Ok. Pretty good. Siguiente pregunta, chicos. Sean honestos, por favor. Do you study a lot? No, I don't. Al tiro, Antonia, con la honesty. That's great. Do you study a lot? No, I don't. Inmediatamente, Antonia ahí. No, I don't. También ahí. No, I don't. Jesus Christ. These guys are crazy. No, I don't. No, I don't. Come on. What do you do in your free time? Come on. To read a book. Siguiente. Do you usually watch TV at night? Do you usually... Ignacio, no, coma, I don't. No olviden la coma. Antonia, no, I don't.
Vicente, no, I don't. I am the only one who watches television late night. My gosh. Todos, no, I don't. Yes, I do, María Jesús. Yes. Vamos al equipo de los que vemos tele en la noche. Great. Yes, I do. Vamos, Jaime. Welcome to the team. Que vemos tele en la noche de tarde. Yes. Okay, I agree. Number 5. Tendría que, no debería ser. Te respondo la 5. La 5. Does it rain a lot in Africa? Ignacio dice, no, it doesn't. Yes. ¿Por qué respondo con it? Porque ahí está el it. No, it doesn't. Dice Juan Sandoval también. No, it doesn't. Ahí Juan Sandoval, entre la N y la T va un apóstrofe. Don't forget. No olviden la apóstrofe, la coma después de la E, del no. No, coma, doesn't. Y ahí entre la N y la T va el apóstrofe. Y aquí en la última, ya, dice, do you play a musical instrument? Yes, I do. Ok. Ya chicos, miren. Los que no tocan un instrumento musical dicen no, I don't, punto. Y los que sí tocan un instrumento musical, chicos, que le pongan yes, I do, punto. I play y el instrumento que tocan, por favor. Para una oración más completa. ¿Ya? Los que no tocan dicen no, I don't, listo. Matamos la oración ahí. Y los que sí pueden escribir yes, I do, punto. I play, yo practico, yo toco, y ahí el instrumento que tocan, para que nos conozcamos un poco. ¿Ya? Yes, I do. I play, Antonio, I play the piano. I play the piano. I play the piano. I play the guitar. I play the drums. Lo mismo Anaís. I play the guitar. ¿Ya? I play the guitar, Anaís. ¿Okay? Vicente, batería, lo dices así. Drums. ¿Ok? Y puedes decir, escribe la oración de nuevo, Vicente. Yes, I do. I play the drums. The drums. ¿Ok? Y el bajo se escribe así. Bass. ¿Ok? Esto es exclusivo para los que tocan un instrumento. Arma la oración, Vicente. Quiero ver tu oración de instrumentos musicales porque es something that I really like. Music. Vamos chicos, los que tocan instrumentos. Yes, I do. I play the violin, I play the bass, I play the drums, I play the keyboard, I play the... I don't know. No, I don't. No, ahí tendría que decir José Tomás, yes, I do. Porque la pregunta es si tocas un instrumento musical. Entonces Tomás debería decir yes, I do. I play the drums. Yes, I do. I play the drums and bass. Ahí Pía, perdón, Vicente, tu oración ahora quedó buena, pero cuando tú escribes yes, I do, ahí va un punto. Un punto. Y después tiramos la otra oración y como viene después de un punto, Pía te pasó lo mismo, ese I va con mayúscula. Va con mayúscula. Esto es puntuación. Aprovechemos de reforzar un poquito puntuación. Yes, I do. I play the drums and bass. Yes, I do. I play the violin. Bien pilla el violín. Mi hermano es violinista también. Solo se detonó así. No sé si vale. No sé si vale. Ok, sí, yes, of course. Profe, la Paola se le cayó el internet y no lo puede arreglar. My God, Jesus Christ. Ya, oraciones completas entonces, chicos. Yes. Última pregunta al chat. Última pregunta. Do you read books? Recuerden, si me dicen no, I don't, llega hasta ahí. Ahora, si leen libros, ya saben cómo hacerlo, punto. ¿Y qué tipo de libros ustedes lo hacen? Leen. Yes, I do. I play Ahí te equivocaste, Vicente, en el deletreo de drums, que en vez de la B larga es una D. Pero el resto está bueno. Ok, Ignacio, yes I do, sometimes I read. Ahí la idea, Ignacio, es poner yes I do, I read, ¿y qué tipo de libros lees?
¿ya? Y ahí queda más completo, ¿ya? Y ahí de a poco uno va a una oración agregándole poquita información y a veces no me doy ni cuenta y puedo hacer una oración fácil, fácil de unas 12 palabras. Y eso ya es una oración high level sentence. Y todo en base a una pequeña estructura, ¿ya? Así que yo encuentro muy válido esto que ustedes están haciendo, que están ahí intentando armar sus oraciones. Patricia muy espera, no I don't. Entonces ahí Patricia cuando pones no I don't va a un punto final, punto final. Ahí está perfecto. Yes I do. Sometimes I read novels. A veces leo novelas, ¿ya? Or mystery books. Ahí uno va agregando. Yes I do. Ahí Vicente tiene que escribir yes I do. Punto. Mayúscula la I. I read manga comics. O I read manga nomás, porque el que sabe que lo que es manga es un cómic. Y perfecto, y Antonio ahí refuerza, no, I don't like to read. Ahí Antonio cuando dice I don't like, dos opciones, I don't like to read o I don't like reading. ¿Ya? Perfecto chicos. Buen trabajo jugando con el don't o el doesn't, ahí estuvimos jugando un rato y lo encuentro bastante bien. En gran resumen chicos es esto es el resumen de toda la semana de hoy, o sea, toda la semana que vivimos ahora, que es todo lo que está acá. La forma positiva, ¿ya? Negativa y la pregunta. Recordamos que I, you, we and they. En positivo, el verbo no se conjuga. En negativo, trabaja con don't. El verbo no se conjuga. Y en la pregunta, trabajan con do. Y el verbo no se conjuga. He, she, it. En positivo, aplica eses. ¿Ya? Solamente en positivo, he, she, it aplica eses. En negativo, trabajan con doesn't y el verbo no se conjuga. En la pregunta, trabajan con does y el verbo no se conjuga. Aquí tienen toda la información de toda la semana, by the way. Simplemente tendrían que ir a buscar las reglas de las heces para tener todo en el bolsillo y que todo funcione súper bien, chicos. Voy a pasar lista.